implementar el sistema de energía, ¿no? Entonces, gracias por asistir. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana el anterior. Procedo a compartir la pantalla para logran ver mi pantalla. Sí, señor. Ok, entonces voy a empezar del ejemplo del horno feliz donde ya hemos quedado, y ahí, como ya lo habíamos dicho, pues recuerda que estábamos viendo lo que es cogeneración y había explicado en qué consiste mediante un ejemplo, ¿no? Que a grosso modo es simplemente eh, la utilización o hacer eficiente un sistema con una sola fuente de energía, a grosso modo. De que estábamos por acá. Entonces, pues voy a ir como a manera de introducción, como ya lo vimos en la clase pasada, pues voy a ir diciendo los datos. Con respecto a la cogeneración, dimos el ejemplo de un coche donde nosotros íbamos en un viaje y que con el combustible lo único que hacíamos es que nos desplazábamos, pero si en un momento dado, por ejemplo, estábamos por allá, yo dije el ejemplo como que de Popayán, por allá, un lugar, el Alto de Berlinas, que es frío. Entonces nosotros podríamos utilizar el calor que genera el motor para refrigerarse eh, para nosotros calentar nuestra cabina. Entonces es una forma de ser un poco más eficiente porque además de nosotros desplazarnos por medio de la acción del motor a combustión, estamos tomando parte del calor que genera el motor para climatización. Entonces, habíamos dicho que había una panadería llamada El Horno Feliz y que tenía dos fuentes de energía. En este caso, cogía la energía eléctrica para su funcionamiento normal de iluminación y todo lo que ya necesita con la energía eléctrica, eh, las neveras, exhibidores y todo por el, entonces, y tenía también la otra fuente de energía que era el gas natural para poder pues hacer los panes. Como en cierto momento pues las centrales eléctricas generan energía con gas, entonces, y ya está comprobado que una generación de energía con gas, mmm, lo único que se va a utilizar en la generación de la energía es el 38%, el otro 62% se pierde, ese calor se va a perder. Entonces, y, y que nuestro horno pues también utilizaba el gas natural para hacer los panes y todos sus quehaceres, perdón, sí, nuestra panadería. Entonces había cierta energía que también se desperdiciaba. Todo eso desde un punto de vista sin aplicar lo que se llama la cogeneración. Entonces, aplicando el principio de la cogeneración, que es el aprovechamiento al máximo de la fuente de energía, la panadería lo que hizo fue que compró un generador eléctrico a gas y entonces tenía una sola fuente de energía que era el gas, y con ese gas generaba la electricidad para
su uso normalito, y así como en el coche eléctrico, perdón, el coche que teníamos de primer ejemplo, el calor generado pues se utilizaba para precalentar el horno, de tal manera que cuando fuera a utilizar el horno, pues gastaba menos gas. A grosso modo, pues de eso se trata la cogeneración. Utilizamos una sola fuente de energía y la utilizamos al máximo. Entonces, en lugar de que a la panadería le llegaran dos facturas, que era la energía eléctrica, el del operador de red, pues de la energía eléctrica, y el de la empresa, de prestadora de servicio de gas, acá simplemente le va a llevar una sola factura y se está ahorrando energía, porque con la misma cantidad de gas para generar energía lo utilizaba para el precalentar un horno, y también utilizaba menos gas. Entonces le iba a llegar una factura, una sola factura, donde se iba a ahorrar cierta cantidad de dinero. Entonces es una forma de nosotros mirar qué es la cogeneración y por qué es tan importante. Entonces ya aquí pues estoy explicando, es lo que lo había explicado. Entonces el resultado final de nuestro ejemplo es que el calor que antes se desperdiciaba ahora se usa para, pues yo diría que no para hornear el pan de un todo, sino para precalentar el horno y utilizar menos gas. Entonces, sin cogeneración, se emitían mayores gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque era con la generación térmica, pues se generaba electricidad más la quema de gas en el horno para generar calor. Entonces se quemarían el combustible dos veces. Entonces con la cogeneración, pues solamente utilizamos una sola fuente de energía, quemamos combustible una sola vez, utilizamos el calor residual producido por el motor para precalentamiento del horno, y gastamos menos gas. Entonces, en cuanto a eficiencia, el concepto clave de la cogeneración es siempre ir buscando o sacarle el mayor provecho a nuestras fuentes de energía. Entonces, y eso se le llama la eficiencia. Entonces, una central eléctrica 100% combustible, lo único que va a generar son 35% de electricidad, el resto se pierde en calor. Entonces, y un horno siempre va a tener pérdidas. Entonces, 80% lo vamos a utilizar para el calor, y se van a perder un 20%. Entonces, de la forma convencional, tendríamos, como estamos alimentando las dos fuentes, las pérdidas, si se suman, se están dando más o menos el 85%. No es un sistema totalmente eficiente, ¿sí? En cambio, con la cogeneración, nosotros tendríamos 100%, a un 100% de combustible, el 35% lo empleamos para electricidad, ¿cierto? Entonces ese 55%, que sería la otra pérdida, que es de calor útil, lo vamos a utilizar para precalentar un horno. Entonces, mi sistema, aplicando la cogeneración, tiene una eficiencia del 90%, aproximadamente pues del 90%. Entonces, de algo que solamente se aprovechaba el 35%, lo subimos al 90%, porque siempre van a haber pérdidas por ahí. Entonces, en conclusión, la cogeneración no genera energía de la nada.
lo que hace es aprovechar al máximo la energía primaria, el combustible, sea el que nosotros utilicemos. En lugar de tener dos procesos ineficientes por separado, los combinamos en uno solo, obteniendo el mismo beneficio, electricidad y calor, con mucho menos combustible. Entonces, dentro de los beneficios está el ahorro económico, porque tenemos menos gasto en combustible y en compra de electricidad. Una mayor eficiencia, porque se hace un uso más racional de los recursos que se poseen. Y es sostenible, porque al consumir menos combustible se emiten menos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Por lo general, la cogeneración se utiliza en los hospitales, hoteles, industrias químicas y donde nosotros podamos aplicarlo. Miremos entonces un video donde nos van para ya nos quede totalmente claro de por qué es tan importante la cogeneración y qué es lo que... ¿Pueden escuchar bien? Sí. La cogeneración es la producción simultánea de electricidad y calor a partir de un combustible fósil, es decir, la recuperación del calor residual generado por la combustión en una planta de generación de electricidad, el cual típicamente habría sido liberado al medio ambiente, desperdiciando así una parte importante de la energía que todavía podría aprovecharse. El principio fundamental de la cogeneración es que para maximizar los múltiples beneficios que se derivan de ella, los sistemas deben basarse en la demanda de calor de la aplicación. Esto puede ser un edificio individual, una fábrica industrial o una ciudad servida por calor o enfriamiento. A través de la utilización del calor, la eficiencia de una planta de cogeneración puede alcanzar el 90% o más. Por lo tanto, esta ofrece un ahorro de energía que oscila entre el 15 y el 40% si se compara con el suministro de electricidad y calor de las centrales y calderas convencionales. La cogeneración optimiza el suministro de energía a todo tipo de consumidores, con múltiples beneficios, tanto para los usuarios como para la sociedad en general. Por ejemplo, mayor eficiencia de conversión y uso de energía. La cogeneración es la forma más eficaz y eficiente de generación de energía. Reducción de las emisiones al medio ambiente, en particular de CO2, principal gas de efecto invernadero. Grandes ahorros de costos, proporcionando una mayor competitividad para los usuarios industriales y comerciales, y ofreciendo calor asequible para los usuarios domésticos. Es una oportunidad para avanzar hacia formas más descentralizadas de generación eléctrica, donde las plantas están diseñadas para satisfacer las necesidades de los consumidores locales, proporcionando mayor eficiencia, evitando pérdidas de transmisión y aumentando la flexibilidad del uso del sistema. Esto especialmente si el gas natural es el portador de energía. Mejora de la seguridad local y general del suministro. La generación local, a través de la cogeneración, puede reducir el riesgo de que los consumidores se queden sin suministro de electricidad y calefacción. Además, la reducción de la necesidad de combustible resultante de la cogeneración reduce la dependencia de las importaciones, lo que ayuda a afrontar un desafío clave para el futuro energético. La cogeneración es una oportunidad para aumentar la diversidad de las plantas de generación y proporcionar la competencia en este sector. Es uno de los vehículos más importantes para promover la liberación del mercado energético. Y no menos importante, su impacto en la generación de empleo. Una serie de estudios han llegado a la conclusión de que el desarrollo de los sistemas de cogeneración amplía el campo laboral. Como podemos ver, la cogeneración es otra estrategia de generación y aprovechamiento de la energía que puede aportar múltiples beneficios económicos, sociales y ambientales. Bueno, ahí ya nos amplió un poco más el concepto y partiendo de ello pues hay diferentes, se clasifica, la cogeneración prácticamente clasifican en dos partes. Existen los sistemas de cogeneración, alguien que se llama, uno que es el topping o bottoming y otro que es el bottom, según la manera de cómo se utiliza el combustible inicialmente. Entonces, la clasificación también se puede hacer de acuerdo con el motor primario que permite la generación eléctrica, en cuyo caso corresponde a ciclo con turbina de gas,
ciclo con turbina de vapor, ciclo con motor alternativo. El ciclo con turbina de vapor también se llama combinado. Y el de combustión interna, es el que ya fue con el que hemos hecho el ejemplo, ¿no? Entonces, en ciertas diapositivas se puede parecer que está como repetido, pero el principio es lo que yo quiero que nos quede. Para profundizar más en los diferentes temas, recuerden que tienen también, además de la red, está el material el material de la página, ¿no? Material de investigación. Dice, la generación tipo cabeza o top. Entonces, este no es otro que dice que es un sistema de alta eficiencia que produce primero electricidad a partir de combustible, utilizando luego el calor residual para generar energía térmica. Lo que hicimos, ese fue lo que hicimos con nuestro ejemplo de la panadería del horno feliz, ya sea vapor o agua caliente, para procesos industriales o calefacción. Es el método más común, enfocado en maximizar la eficiencia energética primaria y reducir costos operativos y emisiones. ¿En qué consiste? Tenemos un combustible, tenemos el motor lo conectamos pues a un generador, y esto me va a generar electricidad. Entonces, el calor residual, que es el que genera el motor, o el agua que utiliza para su enfriamiento, lo vamos a utilizar para cualquier proceso. En este caso dice sistema de recuperación de calor. Podemos meterlo en un intercambiador de calor, pero más adelante utilizar para precalentar algo. Pero en este caso, que nosotros hacíamos era que precalentar el horno de los panes. La cogeneración tipo cola o bottoming o ciclo bottoming, es un sistema eficiente donde el combustible se utiliza primero para un proceso industrial de alta temperatura, o sea, es al contrario, y el calor residual de dicho proceso se aprovecha para posteriormente generar energía eléctrica o mecánica. Es ideal para industrias con alta demanda térmica. Entonces aquí, ¿qué pasa? Lo que tenemos acá es que tenemos una caldera, generamos nuestro vapor, el vapor primario lo vamos a utilizar para los procesos que nosotros queramos acá, y por acá tenemos una turbina de vapor con un generador y generamos la electricidad. El proceso es al contrario, nosotros tenemos el combustible, tenemos en este caso la generación de energía térmica, utilizamos para nuestro proceso un calor residual, lo vamos a utilizar para la generación de electricidad. Entonces, existe el otro tipo de cogeneración, que es el de turbina a gas. Dice que es un proceso de alta eficiencia que produce simultáneamente electricidad y energía térmica a partir de una sola fuente de combustible, comúnmente gas natural. Utiliza el calor residual de los gases de escape de la turbina para maximizar el proceso energético, alcanzando eficiencias superiores al 80%. Tenemos básicamente es casi igual. Entonces, por aquí tenemos el gas, o tenemos otra vez una turbina a gas. Acá generamos la energía térmica, y con el otro cuando la turbina empieza a moverse, pues la turbina pues va conectada a un generador, y el generador pues me va a generar la electricidad. Este es similar, pero les he dicho que muchas veces les dije que las gráficas son similares. Entonces dice, cogeneración con turbina de vapor. Dice, es un proceso otra vez de alta eficiencia que produce simultáneamente electricidad y energía térmica a partir de una sola fuente de combustible, comúnmente gas natural. Utiliza el calor residual de los gases de escape de la turbina para maximizar el aprovechamiento energético, alcanzando una eficiencia también del 80%. Entonces acá tenemos nuevamente la caldera. Utilizamos alta temperatura, media temperatura para los diferentes procesos,
y mediante una turbina de vapor pues, conectado a un generador eléctrico, y el generador eléctrico me va a generar electricidad. También está la cogeneración con motor de combustión externa, que fue el primer principio que nosotros vimos con nuestra panadería. Dice, en esta configuración se utiliza un motor de combustión interna como elemento primario. Estos motores utilizan gas o fuel oil. Fuel oil es ACPM, gasolina, cualquier cosa. Como combustible, los gases de escape a alta temperatura pasan por una caldera de recuperación. Fíjense, aquí nosotros tenemos el combustible. Esto empieza a moverse. Este cigüeñal que está aquí me va a generar electricidad. El sistema se tiene que refrigerar. Este sistema de refrigeración, este calor que está aquí, yo lo utilizo para generar en este caso agua caliente, pero esto va a saltar unos gases. Estos gases, antes de que salgan a la atmósfera, yo tengo aquí, si se dan cuenta, tengo un intercambiador de calor y utilizo ese calor que me genera los gases para volver a calentar agua o generar vapor. Entonces, el principio, si se han dado cuenta, es el mismo, es obtener máxima eficiencia de lo que nosotros tenemos con un solo combustible. Entonces, los gases de escape a alta temperatura pasan por una caldera de recuperación en la que se produce vapor, que se aprovecha en una turbina de vapor para generar energía eléctrica o energía mecánica. También es posible obtener calor a partir del circuito de refrigeración del motor, este de aquí, en el que se calienta agua y se reutiliza, bien sea en otro proceso o para alimentar la caldera de vapor. Entonces, utilizar al máximo lo que se tiene y que se desperdicie lo mínimo. Aquí tenemos una cogeneración de ciclo combinado. Entonces, consiste en generar energía en un sistema a partir de dos ciclos térmicos, uno que funciona con gas y otro con vapor de agua. El primer fluido se genera por combustión. El primer fluido se genera por combustión, es el responsable de la generación de la electricidad. Los gases a alta temperatura que salen de la turbina de gas se dirigen a una caldera en la que se produce vapor. El vapor luego pasa a una turbina de vapor que se encuentra acoplada a un generador eléctrico. Que se encuentra acoplada, transformándose así la energía mecánica en energía eléctrica. El vapor sale de la turbina a baja presión y puede condensarse para obtener agua caliente o sobrecalentada, útil para otro proceso. Entonces aquí tenemos mi ciclo, en el cual entramos otra vez a la turbina, a la caldera. La caldera me va a generar vapor, el vapor me va a generar, me entra a una turbina de vapor, la turbina de vapor me genera energía eléctrica, y esa energía eléctrica que está como el residuo que sale de la turbina es un vapor. Por acá me va a generar agua caliente y vuelve y juega otra vez, ¿sí? Entonces el cuento es, nuevamente tenemos un aprovechamiento al máximo de nuestro sistema. Entonces, a grosso modo, son los diferentes sistemas de cómo se genera, pero realmente lo que nosotros nos vamos a interesar es qué tan eficientes son. Entonces, el aumento de eficiencia usando cogeneración. Dice, el desarrollo de un proyecto de cogeneración se justifica por el aumento de la eficiencia térmica, que implica una reducción de los costos de operación del sistema. Al usar más eficientemente el combustible, el costo por unidad de energía generada disminuye, además de reducirse las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio de un sistema convencional de generación de electricidad y calor por separado a un sistema de cogeneración puede reducir el consumo de energía entre un 10 y un 30%.
Aquí tenemos diferentes sistemas de cogeneración y su eficiencia, su rendimiento y su eficiencia y sus pérdidas, ¿no? Ahora miremos, por ejemplo, la viabilidad. ¿Qué tan viable entonces es nuestro sistema? La viabilidad también es costo-beneficio. Entonces, para evaluar la viabilidad de un proyecto de cogeneración, se debe determinar qué tanto aumente la eficiencia del sistema, comparando el consumo de energía del sistema sin cogeneración frente al consumo que se daría al implementar cogeneración. Para determinar el ahorro de energía, comparando el consumo de combustible, que es la fuente primaria de energía, usamos la siguiente expresión. El ahorro de energía, que es 1 menos el consumo con cogeneración sobre consumo sin cogeneración multiplicado por 100. No se les olvide eso. ¿Por qué digo que no se nos olvide? Porque aquí tenemos esto. Tenemos un sistema convencional y un sistema con cogeneración. Miremos entonces esa gráfica y analicemos cuánto es el ahorro de combustible en porcentaje utilizando la cogeneración. El gas natural es este de aquí. Entran 215 unidades y aquí entran 170 unidades. Aquí se equivocó. Aquí esto no es un 40, esto es un 20. La gráfica está... ¿Quién me puede decir cuánto es el ahorro de energía? No es simplemente no aplicar este de aquí. Entonces, ya que están tan activos, dice que en la figura se observa que hay una disminución de combustible, pues ahorro en este caso energético, al pasar de requerir 215 unidades de gas natural a 170 para producir la misma cantidad de energía eléctrica y térmica. Fíjense que tenemos la energía eléctrica es la misma, 50, y la energía térmica es la misma, 80, pero con una gran diferencia: utilizamos menos gas natural aplicando la cogeneración. Teniendo eso, nuestro sistema pasa de un 60% de eficiencia a un 76.5% de eficiencia. Entonces aumentamos nuestra eficiencia total del sistema en un 16.5% y tuvimos un ahorro en este caso de 21%. Esto es bueno que lo tengan en cuenta porque dentro de sus entregas van a tener que utilizar. Entonces, ya viendo lo que es, vimos todo lo que es cogeneración y todo eso, pasamos ahora a algo que también hace una parte fundamental de lo que es la eficiencia energética y que nos acompaña en
todos los días de la vida, que son los motores eléctricos. Yo creo que ya todos estamos familiarizados con los motores eléctricos porque los vemos todos los días, los utilizamos todos los días en los ventiladores, en las licuadoras, en las neveras. De hecho, un compresor es un motor eléctrico, sino que tiene otra utilidad. Que existen de diferentes tipos, modelos, uno funciona a corriente alterna, otro funciona a corriente continua. Existe el motor trifásico, monofásico, existe un motor DC, motor paso a paso, y en todo nuestro diario vivir, donde quiera que nosotros estemos, vamos. De hecho, el celular, cuando nos vibra, es un pequeño motor que tiene. Entonces, cargamos hasta con los motores en los bolsillos. Por lo tanto, ahondar vamos a ver un video donde sí nos va a explicar, en este caso, cuál es el funcionamiento de un motor trifásico de corriente alterna, cómo funciona, la palanca de características y todo el cuento. Y ahí se nos amplía un poco el panorama, que ojalá en mi formación me hubieran explicado de esta forma, no me hubiera roto tanto la cabeza imaginándome cómo era que se generaban los campos eléctricos, cómo era que circulaba la corriente alterna. Y hay que aprovechar, los invito a que si tienen dudas, siempre, afortunadamente existe YouTube y hay otras plataformas que ilustran, y la internet nos trajo eso para que entendiéramos antes de las ecuaciones cómo es el funcionamiento de un motor de corriente alterna, que es muy, muy bonito verlo. Este es un motor eléctrico. ¿Pueden escuchar y ver? Sí, señor. Es uno de los dispositivos más importantes que se han inventado. Estos motores se utilizan en todas partes, desde el bombeo del agua que bebemos hasta en ascensores y grúas, e incluso la refrigeración de centrales nucleares. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos y a conocer en detalle su estructura. El motor de inducción tiene un aspecto similar a este. Convierte la energía eléctrica en energía mecánica que podemos utilizar para impulsar bombas, ventiladores, compresores, engranajes, poleas, etc. Casi todas las piezas se encuentran dentro de la carcasa principal. En la parte delantera encontramos el eje, que es la parte que gira y a la que podemos conectar cosas como bombas, engranajes y poleas para que hagan su trabajo. En la parte trasera encontramos el ventilador y una cubierta protectora. El ventilador está conectado al eje, por lo que gira siempre que el motor funciona. El motor de inducción puede producir mucho calor cuando está en funcionamiento, por lo que el ventilador hace circular aire del ambiente sobre la carcasa para enfriarla. Si el motor de inducción se calienta demasiado, el aislamiento de las bobinas eléctricas internas se fundirá, provocando un cortocircuito y el motor se destruirá. Las aletas en el lateral de la carcasa ayudan a aumentar la superficie y eso nos permite eliminar el calor no deseado. El eje se apoya en unos rodamientos que se encuentran dentro de los paneles delantero y trasero. Los rodamientos ayudan a que el eje gire suavemente y lo mantienen en su posición. Dentro de la carcasa se encuentra el estator. El estator es fijo y no gira, está formado por una serie de alambres de cobre que se enrollan en bobinas entre las ranuras situadas en el perímetro interior. El alambre de cobre está recubierto con un esmalte especial que aísla eléctricamente los alambres entre sí, lo que significa que la electricidad tiene que fluir a través de toda la bobina. De lo contrario, tomaría el camino más corto posible, y veremos por qué esto es importante un poco más adelante en este vídeo. Este es un motor de inducción trifásico, por lo que tenemos tres conjuntos separados de bobinas en el estator.
Los extremos de cada conjunto se conectarán a los terminales dentro de la caja de terminales eléctricas. Veremos cómo se conectan un poco más adelante en este vídeo. Cuando se conecta al suministro eléctrico, el estator genera un campo electromagnético giratorio. El rotor está conectado al eje. En este caso es un rotor de tipo jaula de ardilla. Se llama jaula de ardilla porque tiene dos anillos en los extremos que están conectados por unas barras y que giran juntos. Este diseño es similar al de una pequeña jaula o rueda de ejercicio que utilizan una mascota hámster o incluso una ardilla. La jaula de la ardilla está equipada con una serie de láminas de acero. Estas láminas ayudan a concentrar el campo magnético a las barras. Las láminas se utilizan en vez de una pieza sólida de metal, ya que esto mejora la eficiencia al reducir el tamaño de las corrientes inducidas en el rotor. Esas corrientes inducidas se llaman corrientes de Foucault. Cuando el rotor se coloca dentro del estator y este se conecta a una fuente de alimentación eléctrica, el rotor comenzará a girar. Entonces, ¿cómo es esto posible? Cuando la electricidad pasa por un cable, se genera un campo electromagnético alrededor del mismo. Podemos ver esto colocando unas brújulas alrededor del cable. Las brújulas girarán para alinearse con este campo magnético. Si la dirección de la corriente se invierte, el campo magnético también se invierte, por lo que las brújulas cambian de dirección. El campo magnético del cable atrae y empuja las agujas de las brújulas. Al igual que si deslizamos dos barras magnéticas una hacia la otra, se atraerán o repelerán. Incluso podemos utilizar un imán para hacer girar otro imán, o podemos hacer girar el imán cambiando la intensidad del campo magnético que lo rodea. Si colocamos un cable en un campo magnético y hacemos pasar una corriente a través de él, el campo magnético del cable interactuará con los imanes permanentes. El campo magnético y el cable experimentará una fuerza. Esta fuerza moverá el alambre hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la dirección de la corriente y de la polaridad de los campos magnéticos. Si envolvemos el alambre en una bobina, el campo electromagnético se hace más fuerte. La bobina producirá un polo norte y un polo sur, al igual que un imán permanente. Estas bobinas de alambre las llamamos inductores. Cuando pasamos corriente alterna a través del cable, los electrones cambiarán constantemente de dirección entre el flujo hacia adelante y hacia atrás. Por tanto, el campo magnético también se expandirá y colapsará, y la polaridad se invertirá. Cuando coloquemos otra bobina separada en las proximidades y completemos el circuito, el campo electromagnético inducirá una corriente en esta segunda bobina. Podemos conectar dos bobinas y colocarlas una frente a la otra para crear un campo magnético mayor. Si colocamos un circuito cerrado de alambre dentro de este gran campo magnético, induciremos una corriente en el circuito. Como sabemos, cuando pasamos una corriente a través de un cable, se genera un campo magnético y también sabemos que los campos magnéticos se empujan o atraen entre sí. Por lo tanto, este circuito de alambre también generará un campo magnético y este interactuará con el campo magnético mayor. Cada lado de la bobina experimentará fuerzas opuestas, provocando su rotación. Este circuito es, por tanto, nuestro rotor y las bobinas son el estator. Sin embargo, el rotor solo girará hasta que se alinee con las bobinas del estator, entonces se atascará ya que la corriente inducida se invierte con la bobina. Para superar esto, tenemos que introducir otro conjunto de bobinas en el estator y debemos conectarlas a otra fase. Los electrones fluyen en esta fase en un momento ligeramente diferente, por lo que el campo electromagnético también cambiará de intensidad y polaridad en un momento ligeramente diferente. Esto obligará al rotor a girar. Dentro del motor de inducción tenemos tres bobinas separadas que se utilizan para producir un campo electromagnético rotativo. Cuando pasamos una corriente alterna a través de cada bobina, estas producen un campo electromagnético que cambia de intensidad y de polaridad a medida que los electrones cambian de dirección. Pero si conectamos cada bobina a una fase diferente, los electrones de cada bobina cambiarán de dirección en un momento distinto.
Esto significa que la polaridad y la intensidad del campo magnético también se producirán en un momento diferente. Para distribuir este campo magnético tenemos que girar los conjuntos de bobinas 120 grados desde la fase anterior y luego combinarlos en el estator. El campo magnético varía en intensidad y polaridad entre las bobinas que se combinan para producir el efecto de un campo magnético giratorio. Ya hemos visto en este vídeo que se puede inducir corriente en una segunda bobina cuando está cerca. Las barras de la jaula de ardilla están conectadas en cada extremo, lo que crea múltiples circuitos o bobinas, por lo que cada barra induce una corriente y crea un campo magnético. El campo magnético de las barras del rotor interactúa con el campo magnético del estator. El campo magnético de las barras del rotor es atraído por el campo magnético del estator. Como el campo magnético está girando, el rotor también girará en la misma dirección que el campo magnético para intentar alinearse con él, pero nunca podrá alcanzarlo completamente. Las barras del rotor suelen estar inclinadas. Esto ayuda a distribuir el campo magnético entre varias barras y evita que el motor pueda alinearse y atascarse. El estator contiene todas las bobinas o devanados utilizados para crear el campo electromagnético giratorio cuando la electricidad pasa por los cables. Para alimentar las bobinas encontramos una caja de terminales eléctricas en la parte superior o a veces en el lateral. Dentro de esta caja tenemos 6 terminales. Cada terminal tiene una letra y un número correspondientes. Tenemos U1, V1 y W1, y luego W2, U2 y V2. Tenemos nuestra bobina de fase 1 conectada a las 2 terminales U. Luego las bobinas de fase 2 conectadas a las 2 terminales V. Y por último la bobina de fase 3 conectada. Para que el motor funcione necesitamos completar el circuito y hay 2 formas de hacerlo. La primera es la configuración en triángulo. Para ello conectamos las terminales de U1 a W2, V1 a U2 y W1 a V2. Esto nos dará nuestra configuración en triángulo. Ahora, cuando proporcionamos corriente alterna a través de las fases, vemos que la electricidad fluye de una fase a otra, ya que la dirección de la corriente alterna se invierte en cada fase en un momento diferente. Por eso tenemos las terminales en diferentes configuraciones en la caja de terminales, porque así podemos conectar fácilmente entre ellos y permitir que la electricidad fluya entre las fases a medida que los electrones se invierten en diferentes momentos. Otro modo en el que podemos conectar las terminales es utilizando la configuración en estrella. En este método conectamos las terminales W2, U2 y V2 en un solo lado. Esto nos dará nuestra conexión equivalente en estrella. Ahora, cuando pasamos la electricidad a través de las fases, vemos que los electrones se comparten entre las terminales de las fases. Debido a sus diferencias de diseño, la cantidad de corriente que fluye en la configuración en estrella y en triángulo es diferente, y veremos algunos cálculos para esto. Veamos la diferencia entre las configuraciones en estrella y en triángulo. Digamos que tenemos el motor conectado en triángulo, con un voltaje de alimentación de 400 voltios. Esto significa que si utilizamos un multímetro para medir el voltaje entre 2 fases cualquiera, obtendremos una lectura de 400 voltios, lo que llamamos un voltaje de línea a línea. Ahora, si medimos a través de los 2 extremos de una bobina, vemos de nuevo el voltaje de línea a línea de 400 voltios. Digamos que cada bobina tiene una resistencia o impedancia, ya que se trata de corriente alterna de 20 ohms. Eso significa que obtendremos una lectura de corriente en la bobina de 20 amperios. Podemos calcular eso a partir de 400 voltios dividido por 20 ohms, que son 20 amperios, pero la corriente en línea será diferente. Será de 34,6 amperios. Obtenemos eso de 20 amperios multiplicado por la raíz cuadrada de 3, que es 34,6 amperios. Eso es porque cada fase está conectada a 2 bobinas.
Ahora, si miramos la configuración en estrella, tenemos de nuevo un voltaje de línea a línea de 400 voltios. Lo vemos si medimos entre dos fases cualquiera, pero con la configuración en estrella, todas nuestras bobinas están conectadas juntas y se encuentran en el punto de estrella o en el punto neutro. Es a partir de este punto que podemos pasar un cable neutro si lo necesitamos, así que esta vez, cuando medimos el voltaje a través de los extremos de cualquier bobina, obtenemos un valor más bajo de 230 voltios. Eso es porque la fase no está directamente conectada a dos bobinas como en la configuración de triángulo. Un extremo de la bobina está conectado a una fase, pero el otro está conectado al punto compartido, por lo que el voltaje es, por tanto, compartido. El voltaje es menor ya que una de las fases está siempre en sentido inverso. Podemos calcularlo dividiendo 400 voltios por la raíz cuadrada de 3, que son 230 voltios. Como el voltaje es menor, la corriente también lo será. Si esta bobina también tiene una impedancia de 20 ohms, entonces 230 voltios divididos por 20 amperios igual a 11,5 amperios. Por lo tanto, la corriente de la línea también será la misma, 11,5. Así podemos ver que en la configuración en triángulo la bobina está expuesta a los 400 voltios completos entre dos fases, pero en la configuración en estrella solo está expuesta a 230 entre la fase y el punto neutro. Así que la estrella utiliza menos voltaje y menos corriente en comparación con la versión en triángulo. Bien, eso es todo por este vídeo, pero para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica. Bueno, chicos, creo que quedó claro el funcionamiento de un motor, ¿no?, de corriente alterna. Yo digo que el video es muy instructivo. En la próxima clase miraremos lo que es la eficiencia, ya los cálculos, pues eso se llama arranque estrella triángulo. Por lo general se arranca en estrella para después pasar a triángulo, porque como lo dice ahí, tenemos menos corriente, y eso nos ayuda a que no se me generen picos en el arranque del motor, y para obtener una velocidad máxima o que el motor empiece a funcionar en su a máxima potencia, pues después se pasa a triángulo, pero eso es un sistema de control que se hace ya en los tableros eléctricos, ¿no? Se llama fuerza y control, los sistemas de fuerza y control para un arranque del motor. Pero para lo que no nos interesa en este caso, que era mirar que a ustedes les quedara claro cómo es el funcionamiento de un motor, ahí dentro de la física se explica lo que es la ley de inducción de Faraday y la ley de Lenz. Y esos son más o menos los principios básicos, cómo funciona el motor. Y el amigo Nikola Tesla lo llevó a eso, hasta allá. Chicos, entonces pues gracias por asistir y nos vemos el jueves para entrar en... Dígame. Listo, profe, gracias. Ok. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Profe, ¿yo te puedo escribir cualquier inquietud al interno? Sí, aunque la idea es que me lo dejen en la plataforma. Recuerden que ustedes deben entrar en la plataforma, porque por ahí, creo que fue Andrés que me preguntó que si la clase era hoy, que cuándo. Y yo siempre dejo ¿cómo es que se llama? Un anuncio citándolo, porque eso se debe hacer. Entonces, los invito a que entren a la plataforma. Bueno, pues, y recuerden lo que les dije la vez pasada. No están entrando a la plataforma, sí me pueden mandar por interno, pero entren a la plataforma. Listo, profe. Sí, pero estos son, digamos, temas de evidencia y esa clase de cosas. Bueno, interno, profe, por el interno me dice. Bueno, chicos, entonces sigan pasando un feliz resto de noche. Nos vemos el jueves para meternos en el glorioso mundo de las probabilidades y estadísticas. Listo. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Ok.